Bien, estudiantes de quinto grado, tengan ustedes un buen día. Vamos a trabajar el curso de competencias lingüísticas. El sustantivo. ¿Sí? En el tema número 9 nos dice en su librito de competencias normativa del sustantivo relacionado a lo que es el número. Si bien sabemos nosotros que el género del sustantivo es masculino y femenino, pero en esta ocasión nos vamos a concentrar en lo que es el número. Y lo que es el número del sustantivo, tenemos singular y plural. En el número singular del sustantivo nos dice cuando hablo de una sola persona o de un solo ser, cuando voy a calificar a un solo sustantivo. El plural cuando hablo más de varios, o sea, más sustantivos, cuando voy a utilizar, cuando se va a utilizar varios sustantivos. Vamos a ver el número. Nos dice, los sustantivos también tienen número que pueden ser singular o plural. Como regla general, el plural se forma. Vamos a ver cuando el sustantivo nos dice cuando se va a formar añadiendo la palabra S. Al singular si termina en vocal. Ejemplo, toro, toros, oreja, orejas, muñeca, muñecas, silla, sillas. Sí, esa es una de las primeras reglas que nos dice cuando el sustantivo termina en una vocal. Se agrega la letra S. Veamos una segunda regla cuando dice añadiendo es al singular si termina en consonante. Por ejemplo, la palabra pared. Se agrega es y sería paredes. Camión, camiones. Mujer, mujeres. Árbol, árboles. Salón, salones. ¿Ya, chicos? Hay que recordar entonces cuando el sustantivo termina en una consonante se va a agregar la palabra es. Cuando la palabra termina en Z, ¿sí? Ahí tenemos que tener bastante cuidado porque a veces suele confundirnos. Entonces, mira, vamos a aprender. Dice, cuando termina en Z, forma el plural, sustituyendo esta letra por una C y añadiendo es. Aquí tenemos el ejemplo, lápiz, lápices. ¿Sí? Entonces, acá justamente nos dice, vamos a añadir la letra C y se agrega la S. Y así va a suceder con los demás sustantivos. También podemos decir pez, peces, paz, pases. La palabra, el sustantivo, por ejemplo, arroz, arroces, ¿ya? Entonces hay que recordar estas reglitas. Recordando, dice que si termina en una consonante se agrega la S. Y cuando termina en Z y lo vamos a pluralizar, se va a agregar la letra C y la letra S. ¿Correcto? Veamos acá algunos pequeños ejemplos. Aquí dice, por ejemplo, el lápiz, los lápices. El pez, los peces. La nuez, las nueces. Paz, paces. Arroz, arroces. Veamos otras reglas del sustantivo, de acuerdo al número. Nos dice que terminan en Y, forma el plural añadiendo es. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos buey, ley y rey. Esto está en singular. Y en plural sería bueyes, leyes, reyes. En cambio, otros sustantivos terminados en Y forman el plural cambiando I por una I añadiendo S. ¿Sí? A ver, tenemos acá spray, sprays, jersey, jerseys. Ya, esos es algunos sustantivos, así como se dice, excepto algunas palabras. Aquí tenemos otra regla. Si la palabra termina en S, hay que distinguir. Si la palabra es aguda en plural, se forma añadiendo es. Acá, por ejemplo, obús, obuses.
anís, anises, holandés, holandeses. Ya, chicos, hay que tener bastante cuidado cuando vamos a pluralizar algunas de las palabras cuando están en sustantivo. Aquí tenemos, por ejemplo, nos dice, la palabra no es aguda, el plural coincide con el singular. Por ejemplo, muchas veces algunos estudiantes preguntan, Miss, ¿pero cómo se dice lunes? Ya, pero en plural. Mira, pues, acá para distinguir, si hablamos de un solo día, se puede decir así, de un solo día, voy a utilizar ya el artículo, ¿sí? Entonces, aquí se dice el lunes y para plural, los lunes. Dosis. Ah, la dosis es algo exacto, algo que te está dando el médico, ¿cierto? Entonces, si yo quiero decirlo en plural, se dice las dosis. Crisis. La crisis. ¿Ya? En plural serían las crisis. Y así, cositas así, palabras por el estilo, nos vamos a encontrar que terminan así en este tipo de consonante, ¿sí? Y lo vamos a pluralizar con el artículo los, las. Acá vamos a ver algunos sustantivos que terminan en i o u. Acentuadas pueden formar su plural, perdón, de dos formas, añadiendo s o añadiendo es. Aquí tenemos la palabra jabalí. Jabalís, entonces acá sería jabalíes. Hindúes. Hay palabras que tan solo se utilizan en singular y otras que tan solo se utilizan en plural. Ejemplo, la palabra que solo se utiliza en singular serían gente, sed, salud, norte. Ya chicos, entonces vamos a ver la siguiente. Acá vamos a hacer algunas observaciones. Delante de sustantivos que empiezan con la letra vocal acentuada, se usa artículo, el, para evitar la cacofonía. En plural recuperan el artículo que le corresponde. Por ejemplo, el arte, las artes, el arca, las arcas, el hacha, las hachas, el alga, las algas, el asta, las astas, el ama, las amas, el águila, las águilas, el hada, las hadas. Bien, estimados estudiantes de quinto grado, les invito a repasar su libro de competencias lingüísticas y poder completar el tema número 9. Gracias, chicos.